Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 18 de febrero, martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día martes con la lectura del libro del Génesis, leemos el capítulo 6, versículos 5 al 8 y capítulo 7, versículos 1 al 5 y 10. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y lleno de profundo pesar dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Nos enfrentamos ahora en el capítulo 6 y 7 del libro del Génesis a una parte bastante conocida por todos nosotros, que es la historia de Noé y esa famosa Arca de la Alianza. De nuevo, repito como siempre que al leer el libro del Génesis tenemos que tener los ojos bien abiertos a esas realidades teológicas que nos quiere dar a conocer el Señor. ¿Qué es lo importante? Lo importante que tenemos que ver en lo que acabamos de leer es, en primer lugar, darnos cuenta cómo el Señor ve que la tierra se llena de maldad, que el hombre y su maldad era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas. Se introduce esta palabra que va a ser importantísima: perverso. ¿Qué es lo perverso? Aquello que va contra el orden natural. ¿Para qué ha creado Dios? ¿Para qué ha creado al ser humano, al hombre? ¿Para qué ha hecho toda la creación? No para el mal, sino para el bien. Hay una finalidad en la creación. Y el hombre, al pervertirse, ¿qué está haciendo? Yendo contra los principios, yendo contra el designio del Creador. Por eso la perversión, y cuando permitimos que la perversión crezca en nuestro corazón, siempre nos va a alejar del Señor, nos va a alejar de Dios. Y por eso vemos que las sociedades, en la medida que se pervierten, ¿qué es lo que hacen? Alejarse del Señor. ¿Qué decide entonces Dios delante de toda esta perversión? Se arrepiente de haber creado al hombre y, lleno de profundo pesar, dice: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves. Estoy arrepentido de haberlos creado. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo en este momento el libro del Génesis? Algo importantísimo: la unión que hay entre el ser humano y el resto de la creación. Toda la creación se ha visto afectada por el pecado del hombre. Fíjate en esta idea porque es muy profunda y muy importante.
Nosotros podemos pensar, bueno, pero el pervertido, el que está haciendo el mal, es el ser humano. ¿Por qué Dios anuncia la destrucción también de los animales? ¿Qué mal han hecho los animales? Ninguno, absolutamente ninguno. Pero se han visto afectados. ¿Y por qué se ven afectados? Porque fueron entregados al hombre para que les colocara su nombre, para que cada animal tuviera su nombre. Acuérdate lo que leímos en ese capítulo 2 del libro del Génesis, la vinculación que hay entre el hombre y las demás criaturas. No es cualquier vinculación. No es una vinculación simplemente, es que aquí están los hombres y allá están los animales. No, no. Formamos parte de una sola creación, tenemos un solo creador y el ser humano ha sido puesto a la cabeza de esa creación. Cuando tú escuchas efectivamente ciertas corrientes de pensamiento donde se quiere poner por separado a los animales y decir que los animales estarían mejor sin el hombre, no, esto no es del todo correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque estamos íntimamente unidos. Cuando no logramos tener esa unión con el resto de la creación, cuando no tenemos preocupación por la creación, lógicamente que también estamos en un camino equivocado, en un camino negativo. Pero es muy importante saber balancear muy bien las cosas. ¿Por qué? Porque si no nos podemos encontrar con posturas extremistas de un lado y del otro. Y ya sabemos perfectamente que las ideologías, las ideas extremistas no nos conducen ni al bien ni a la verdad. No nos van a llevar por buen camino. Fíjate entonces cómo la perversión del hombre que va a causar la destrucción no solo del hombre, sino también de todos los animales. Pero entonces adquiere la verdadera profundidad la historia de Noé. ¿Por qué? Porque aparece Noé que encontró gracia ante el Señor. Y entonces, ¿qué le dice? Entra al arca con toda tu familia, pues eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Aparece entonces la salvación a través de un único hombre. Eres el único bueno. Bueno, por ese único bueno se va a producir la salvación. Mira cómo ya se muestra la figura de Cristo ahí. La figura de cómo a través de un solo hombre va a entrar la salvación. Así como la ruina ha entrado por Adán. Bueno, la salvación va a entrar por Cristo. Nosotros no podemos decir, no estamos alejados de la perversión del mundo. No, también estamos metidos en la perversión del mundo. Y por eso tú y yo cometemos pecados. Y por eso nos alejamos del Señor. Y por eso tenemos que luchar constantemente. Pero es a través de uno solo, de nuestro Señor Jesucristo, que se ha producido la salvación. ¿Y qué sucede con este Noé? Que es ese único bueno, que bueno, también a través de él la creación va a ser salvada. De todos los animales puros toma 7 parejas, macho y hembra; de los no puros, una pareja de macho y hembra, y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra. ¿Para qué? Para que se conserve su especie en la tierra. Es decir, que la acción salvadora de ese único bueno que encontró Dios también repercute en toda la creación. Fíjate entonces cómo están unidos los destinos del hombre y de la creación entera, de los animales. Cómo está unida la perversión del hombre y también la destrucción de todos los animales. Qué importante es el vínculo que el Señor está estableciendo. El hombre no vive en un mundo que simplemente es el lugar que tocó o que es indiferente a él. No, no, este mundo que nos ha creado el Señor es el mundo en el cual ejercemos ese dominio como imagen de Dios.
Si no ejercemos bien ese dominio como imagen de Dios, entonces ¿qué hacemos? Que se pervierta no solo nuestro corazón, no solo nuestra sociedad, sino que se dañe toda la creación. Pasados 7 días, anuncia el Señor, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y aparece entonces por primera vez esta imagen de los 40 días. Esta imagen que la vamos a ver repetida como un acto de purificación. ¿A qué nos va a recordar? Nos va a recordar, lógicamente, después a esos 40 años del pueblo de Israel en el desierto, purificados en el desierto, donde perecieron todos los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto no entraron en esa tierra prometida porque en esos 40 años se produjo ese cambio generacional. Y nos recuerda lógicamente esos 40 días y 40 noches de ayuno que hace el Señor antes de iniciar su vida pública. Y entonces cuando leemos en el libro del Génesis estos 40 días y 40 noches de lluvia, ¿qué es lo que vemos? Ese signo de purificación. Por eso cuando entramos en la cuaresma, en esos 40 días de penitencia, ¿qué es lo que hacemos? Ver justamente ese deseo de purificación de nuestro corazón. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor y 7 días después comienza el diluvio. Parecía una locura lo que le mandaba el Señor, pero justamente porque su corazón era bueno, sabe atender el mandato del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra se recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra se recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Inicio con una pequeña reflexión sobre la importancia de leer bien las Escrituras y no dejarnos llevar por falsas interpretaciones. Fíjate cómo muchas veces hemos tratado este tema en otras ocasiones en la Lección Divina. Nos encontramos con una predicación basada en no creer en los milagros de Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en el mundo protestante y lamentablemente lo vamos a encontrar también dentro de la iglesia, donde te puedes topar con un sacerdote, te puedes topar incluso a veces con un obispo que tiene estas visiones absurdas de no querer aceptar los milagros de Jesús y querer siempre darles alguna explicación pseudo racional. Y entonces en la multiplicación de los panes, que son 2, las hemos leído ya en nuestra lectura semanal de este año. Nos hemos topado 2 veces ya con esas escenas de la multiplicación de los panes. Revisa el Evangelio de San Marcos y te vas a topar con lo que está diciendo el Evangelio, con esas 2 multiplicaciones de los panes. Y dicen entonces: no, lo que pasó es que cuando Jesús comenzó a repartir ese poquito de pan que tenía con generosidad, la gente comenzó a sacar lo que estaba escondido, lo que tenía escondido, y entonces se produjo en verdad el milagro de la generosidad de todos. ¿Cómo conciliamos una interpretación como esta con lo que acabamos de leer en el Evangelio? Con un Jesús que le pregunta a sus discípulos: ¿acaso no recuerdan ustedes
cuando les repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Se acuerdan cómo la generosidad de la gente? No, no, cuando yo repartí 7. ¿Cuánto sacamos de canastos de sobras? Entonces es imposible delante de la Escritura decir, no, no, es que era el milagro de la generosidad, pero no hubo una multiplicación verdadera de los panes. Hermano mío, si una persona no puede creer en los milagros de Jesús, no puede creer en Jesús, no puede creer en Jesús. Si yo tengo el afán de dar una explicación racional a todos los milagros que me presentan las Escrituras, porque no hay que hablar de signos sobrenaturales, no hay que hablar de milagros, tiene un problema profundo en el corazón y no tiene una verdadera fe cristiana. Hay que decirlo con muchísima claridad. Delante de lo que acabamos de leer, queda claro que esa interpretación absurda no deja de ser eso, una interpretación absurda. Y no se recuerda, además, que por eso no podemos agarrar las Escrituras e interpretarlas libremente. Porque si queremos interpretarlas libremente, entonces cada uno de nosotros va a decir lo que le dé la gana. Y no va a importar entonces lo que dice la Escritura. Va a importar lo que yo quiero que diga la Escritura. Al final, volvemos a ese tema que hemos hablado tanto sobre el pecado original. Es mi opinión. Es simplemente mi opinión la que va a determinar absolutamente todo. ¿Qué es lo que nos presenta ahora si nos metemos en el Evangelio? Cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Y entonces están embotados, como el mismo Jesús les dice. Están preocupados por el pan. Es que no tenemos pan, es que no tenemos pan, es que no tenemos pan. Sí, trajimos un solo pan. ¿Qué ocurre cuando una persona está con una idea fija en la cabeza que pierde la capacidad de escuchar? Y esto es lo que les ocurre a los discípulos. Por eso es tan importante que cultivemos la capacidad de escuchar. Y para cultivar la capacidad de escuchar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Sacarme las ideas que tengo en la cabeza. Cortar con lo que estoy pensando para poner mi atención en lo que el otro está diciendo. Porque si no, lo que voy a hacer es interpretar todo lo que me dicen de acuerdo a lo que yo ya tengo en la cabeza. Y esto es justamente lo que le pasa a los discípulos. El Señor aprovecha y les hace una advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Y ellos lo único que son capaces de pensar es que no tenemos panes. Pues si no está hablando de los panes. No, pero es que como yo oí levadura y el pan es con levadura y ya. Porque adecué lo que el otro dice a mi pensamiento en vez de escuchar lo que el otro dice. Esto es importantísimo. Yo a veces, todos los días procuro leer los comentarios que ponen en la Lección Divina, en los distintos medios. No puedo contestar los mensajes que ponen, pero a veces veo cómo personas efectivamente no escucharon y hacen su propia interpretación. ¿Por qué? Pero si yo no dije eso. Ah, pero es que eso es lo que escuché. Bueno, entonces no estoy escuchando. No sé escuchar al otro, no sé escuchar bien. ¿Por qué? Porque seguramente no estoy sacando de mi mente las ideas para dedicarme a escuchar lo que dice el otro. Esto es lo que hace el Señor efectivamente y les dice, le dicen, es que no tenemos panes. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Fíjate en la palabra que utiliza.
Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Y entonces les dice, ¿es que acaso no se recuerdan cuántos canastos de sobra recogimos cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Sí, sí, 12. ¿Y no se acuerdan cuánto sobró cuando repartí 7 entre 4,000? Sí, 7. Entonces les dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Están preocupados por un pan, porque no tienen pan en este minuto. No tienen la confianza de estar conmigo. Y como no tienes la confianza de estar con el Señor, entonces no escuchas su palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.